día de hoy lo que más cuesta transmitir es la importancia de que estén presentes. No presentes. Lo que dice Dicentis. Mente sana, cuerpo sano, o eso dicen. Y nos lo va a demostrar y nos lo va a decir la invitada de hoy, Macarena Granados, psicóloga sanitaria, educativa, orientadora y muchas otras cosas más que lo vamos a descubrir a lo largo del episodio de hoy. Muchas gracias, Macarena, por aceptar la invitación. A vosotros. Y bueno, como siempre digo, que ya se está convirtiendo en algo común, la primera pregunta obligatoria, ¿quién es Macarena Granados? Pues Macarena es una joven emprendedora, psicóloga, como has dicho, y una mente que no para, todo el tiempo pensando, pero sabes. Y me gusta rodearme, pues eso, de gente que es como yo, que sacamos para adelante proyectos sin saber cómo, ni cuándo, ni cómo se va a llevar a cabo. Y sobre todo estando al servicio de los demás, me encanta ayudar. Entonces soy una persona que siempre busca el qué hacer para que la gente esté mejor. Y de ahí he conseguido hacer mi negocio. Qué bien. Pues vamos, doy fe de ello y lo digo porque trabajamos en varios proyectos de forma conjunta. Tengo la suerte de, aparte de trabajar, que sea amiga. Y vamos a empezar poco a poco a desgranar todo lo que esa mente inquieta, como has dicho, realiza. Lo primero es, bueno, la parte de la psicología, de la orientación. ¿Cuándo nace esa vocación por la psicología? A ver, yo vengo de una familia plagada de ingenieros. Entonces, mis padres son ingenieros, mi hermano mayor no lo es, pero como si lo fuera, y mi hermana pequeña también. Entonces, son mentes muy cuadriculadas. Claro, pues ahí en casa una mente tan creativa, inquieta, que no para, quedaba un poco raro. Entonces, en segundo de la ESO, así, por temas más personales de casa, me empezaron a bajar las notas. Y pues mis padres dijeron, no puedes estudiar más. Yo estudiaba más, las notas seguían sin ir bien, y entonces mi madre siempre cuenta que ella me llevó al psicólogo para que le dijesen si su hija era tonta o no, básicamente. Entonces, para ahorrarse todo el camino. Es que en mi casa son muy prácticos. Entonces era, bueno, pues si es tonta lo sabemos ya, y si no, pues que estudie. Entonces me llevaron a una psicóloga que se llama Elena, que yo siempre digo que me abrió las puertas de todo y me cambió la vida. Y entonces ella pues le dijo a mis padres que efectivamente no era tonta, eso me han dicho a mí, que tenía muy buenas capacidades, pero que, bueno, me costaba concentrarme mucho y que además tenía unos niveles de ansiedad bastante altos pues, por todo lo que estaba viviendo, ¿no? Que a lo mejor eso todavía pues no sabían para pensarlo, en ese momento no había tanta conciencia del tema más emocional, etcétera. Yo empecé ahí con ella, yo me recuerdo sentada en la sala de espera de su consulta y yo veía a los niños entrar, salir y yo decía, es que me quedaría aquí a vivir toda la vida. Y de ahí nació. ¿Qué pasa? Que cuando una casa de ingenieros dice que vas a estudiar psicología, pues la cosa... Bueno, falta a veces también hacer la ingeniería, pero es cierto que... No les encantó. Pero bueno, a cabezota me ganan, entonces yo me empeciné y pues hasta hoy yo quería que eso que había hecho Elena por mí, que no lo entendía ni siquiera muchas veces ni yo, ¿no? Que se hacían las sesiones, el por qué me servía tanto, yo quería enseñárselo a otros niños y en ello estoy. Entonces digamos que tu mentora fue Elena, ¿no? Sí. Y lo que viste, pues al final después lo has conseguido, porque nace logro, que después hablaremos de lo que se hace, que son muchas cosas y muy bonitas. Y te centras en la psicología, luchas en tu casa, no tienes un camino ahí fácil, aunque yo conozco a tu familia y sé que seguramente te ha apoyado siempre, pero cuando entras en psicología, en la carrera, ¿qué te encuentras? ¿Es lo que pensabas? ¿A qué tipo de peaje hubo por el camino? Pues yo en primero de carrera, en junio, dije que me cambiaba a enfermería, o sea que imagínate lo que me encontré. No era para nada lo que esperaba, todo era, yo venía del bachillerato sanitario, todo era muy de sociales, humanidades, es que literalmente no entendía nada, o sea, yo decía, ¿qué hago aquí? Pero no sé cómo, la verdad que a día de hoy no entiendo cómo, me quedé. Siempre lo que destaca de ti, de Macarena, cuando cualquier persona, de trabajadora, colaboradores, es tu actitud, que eso nada más hay que visualizarlo y escucharlo, porque es verdad que es una mente inquieta, pero ¿cómo gestiona la salud mental una mente tan inquieta? Y sobre todo, ¿qué tipo de experiencia, digamos, cuál ha sido la más dramática, por ponerle algún elemento que la salud mental hayas dicho esto es necesario y aparte de todo lo que quiero estudiar estoy concienciada en que esto hay que atajarlo? ¿Pero a nivel personal? Sí, a nivel personal. Bueno, por suerte, por desgracia, he tenido muchas, pero así más reciente, yo recuerdo cuando empecé a trabajar porque al final
yo empecé de autónoma, que si no después contamos un poquito Sí. cómo arranqué, porque fue todo muy natural. Una valiente, una valiente. Y sí, pero fue surgiendo, entonces, ¿dónde está el equilibrio entre ser muy trabajadora y todo eso? Hay que ver, en mi casa se ha llevado muy por delante la disciplina, el trabajo, la constancia y el machacarte, ¿no? Entonces, bueno, pues yo siempre digo, hubo una época de mi vida que me dio por trabajar 40 horas al día y eso pues tiene sus consecuencias a nivel físico, mental y además no lo ves cuando estás dentro. Entonces sí que es verdad que yo pasé unos años muy duros a nivel, yo a nivel emocional me notaba eso, todo me molestaba mucho, estaba más irascible, solo me sentía cómoda cuando estaba trabajando, todo era ser productiva, ser productiva. Y a nivel físico también, vamos, perdí una barbaridad de peso, o sea que se me notó mucho. Y hablas de la disciplina en tu casa y de sobre todo lo tasativo, ¿no? Sí. ¿Eso consideras como profesional Sí, ahora que es cuando te viene un chico o una chica con esa disciplina en casa y digamos unas reglas tan rígidas? ¿Qué es lo primero que le dices a la familia? Pues yo creo que es muy positivo y al final cada uno, siempre decimos, trae su sistema de creencias, ¿no? Y pues para mis padres eso era lo más importante en ese momento y a día de hoy creo que es lo mejor que me han dado. Pero siempre hay que llegar a un equilibrio. Es más fácil llegar cuando venimos de una familia en la que hay límites, ¿no? Llegar a ese equilibrio que es como, entre comillas, rebajarlos o relajarte, que al contrario probablemente. Si venimos de no tener ningún límite, no tener esa constancia, intentar ponerla va a costar más. ¿Y el equilibrio? Y porque esa es la palabra. Esa es la palabra, ese es el oasis en medio del desierto. ¿Cómo se puede conseguir o entrenar un equilibrio? Pues mi querida Inma, que tú la conoces, que ha Sí. sido mi gran apoyo, el logro siempre, siempre habla del péndulo, ¿no? Y siempre dice, oye, pues estás en un extremo, hay que llegar al extremo contrario y ya después nos posicionaremos en la mitad. Y yo creo que esa es la clave. Al final, si tú mismo no vives esos extremos, por mucho que te los cuenten, no vas a ser consciente de la necesidad de llegar a ese equilibrio. La conciencia al final, tienes que ser consciente de lo que se realiza. Y en esa conciencia o falta de la misma, que lo has dicho en una parte que me he sentido reflejado también, de ese, ¿no? De ese autónomo que coge todas las horas de trabajo, que quiere ser productivo. ¿Consideras que hay una sobreproducción en la actualidad en relación a los trabajos, sobre todo las personas que nos dedicamos en el ámbito privado? Es decir, queremos coger todo, queremos hacer todo, pero ¿cómo trabajamos eso? Claro, o sea, yo creo que depende mucho del perfil, evidentemente. Lo que se habla hoy en día es que es precisamente lo contrario, que no se trabaja, que no se echan las horas suficientes, depende de quién te rodees. ¿En tu círculo encuentras ese tipo de perfiles? Pues hay de todo, por eso estoy en el equilibrio ahora mismo. Sí. Sí, pero al final creo que es cierto que cada vez hay más conciencia del descanso, de la salud mental, incluso muchas veces nos vamos por lo contrario, pero en el caso del emprendedor y el autónomo queremos cogerlo todo y nos cuesta mucho decir que no porque estoy viendo que voy a perderme, pero creo que al final, y tú puedes dar testimonio seguramente, aprendes que mejor especializarte y ser bueno en una cosa Sí. que intentar darle a todos los palos. Eso es como todo, si en el cesto quiero meter todo tipo de fruta, pues al final se va a caer, entonces tenemos que saber especializarnos. Y una palabra que a mí, y bueno, y creo que a ti también nos cuesta bastante, porque siempre es difícil, sobre todo cuando se lideran una serie de proyectos, hay que delegar, ¿no? Lo típico que se dice, para poder crecer hay que delegar. ¿Cómo aconseja Macarena como profesional que se pueda delegar? Yo que me aconsejen mejor, pero... Sí, ¿no? A ver, yo creo que es muy importante delegar, pero también en nuestro trabajo no nos dejan delegar. Yo siempre digo lo mismo. Todo el mundo es, pues eso, yo hay una frase que odio que es la de tienes que trabajar menos, o tú lo que tienes que hacer es, ¿no? Entonces todo el mundo te da consejos, pero luego cuando, pues en mi caso, ¿no? Viene una familia, ay, es que Macarena, pero tú no puedes llevarme a mi niño, pero ellos mismos te dicen que deleguen, ¿no? Y al final para yo llevar una buena atención de todos necesito te encuentras muchos problemas, ayuda. ¿no? Eso sí lo he visto yo de primera mano, en el que si no es Macarena es como ese peluquero que lleva toda la vida cortándote el pelo y te ponen, porque se va de vacaciones un día uno y dice, no, ¿dónde está mi peluquero? Ya gracias a Dios cada vez menos, y eso me encanta, que siempre digo que los últimos 3 años los grandes pasos que he dado es eso, que he conseguido que las familias confíen, y es verdad que tengo un equipazo, que todo mi equipo trabaja como yo, y están todas súper coordinadas. Entonces a día de hoy, cuando viene un padre y yo le digo va a trabajar pues con Blanca, con Bea, con Inma, con la última Blanca, que es nuestra gran incorporación, se quedan tranquilos. Pero es verdad que al principio cuesta mucho. ¿Qué es lo que más te ha costado en ese trámite o en esa evolución? O sea, la situación más desagradable, sin dar nombre porque no hace falta, pero la situación más desagradable que te has encontrado, sobre todo también de cara
a tu propia trabajadora o trabajador que Claro. lo dejas un poco como en zona de nadie, ¿no? Pues a ver, todas mis trabajadoras tienen su móvil de empresa, ¿no? Y entonces yo lo hago para no quitarles a ellas autoridad, ¿no? Porque al final si yo hablo con la familia o con el niño o con el adulto, quien sea, reportando lo que han hecho en la sesión o dándome, ¿no? Pues ya estoy metiéndome como un poco de coordinadora, entonces yo les quería dar a ellas ese poder. Y por desgracia muchas veces me encuentro que hay familias que me escriben a mí para preguntarme, ¿pero sabes si Pepita ha hecho tal? Y eso para mí es muy incómodo porque al final yo, por muy cercana que sea, soy su jefa. Entonces si yo tengo que ir a preguntarte, oye, me han comentado esto. Es desagradable. Claro. Sí, entonces sobre todo es eso. Pero ya ¿Qué? te digo que gracias a Dios cada vez lo vamos superando más y también, bueno, yo creo que aprenden, ¿no? A quitarle importancia. Bueno, hemos hablado de emprendimiento, hemos hablado de autónoma, pero no le hemos puesto todavía nombre y apellido a todo lo que se realiza, que es Logro, el Centro Logro. Es un centro especializado para niños de varias etapas educativas, necesidades especiales de apoyo educativo, y ahí os encontráis todo tipo de retos y situaciones. Así es. Además que lo veo porque sí que es verdad que Macarena y yo, pues de forma conjunta, tenemos un proyecto allí que es de oratoria y debate para los niños con necesidades de apoyo educativo, que además es de los proyectos no que más me gusten, sino que me llenan cada vez que salgo. Y lo que yo quiero que expliques un poco es a qué se dedica Logros, qué es Logros y por qué Logros. Vale, pues bueno, el nombre de Logros surge porque a mi madre se le ocurre, no tiene más historia. Sí, ella es muy creativa, entonces se le ocurrió. Logros nace de que yo en cuarto de carrera empiezo a trabajar con una clínica que manda a niñas que estudiamos psicología a casa, como a dar ese apoyo, ¿no? En casa, como si fuesen clases particulares, pero con niños con dificultades del aprendizaje. Vamos, lo que podría ser una niña que se dedica a sacarse su dinerito extra. Lo que pasa es que yo, como soy, pues de ahí hice ya todo. Entonces, pues yo siempre cuento, yo iba con mi bici de casa en casa. ¿Y qué pasa? Que al final ya llegó un momento que los padres no llamaban a la clínica, sino que se iban pasando mi teléfono. Entonces me hice ahí con bastante familias. Ya llegó un momento que yo salía de mi casa a las 2:30 de la tarde. La bici ya se quedaba sin ruedas. Bueno, yo no, o sea, iba por toda Sevilla, yo a mi casa a las 10 y pico. Y entre broma y broma, yo al final tenía ahí pues 21, 22 años. Claro. Entre broma y broma de necesito un sitio, necesito una oficina, tal. Fui a ver un local con mi madre y nos cuadró. Y yo dije, mira, no me juego nada, vivo con mis padres, no tengo ningún tipo de responsabilidad, ahora mismo es el momento. Lo cogí, terminé mi carrera, lo abrí una semana antes de que nos confinasen. Bueno. La verdad que... Bueno, la salud mental se puso a prueba, Sí, ¿no? sí, entonces empezamos ahí online y ahí arranqué, yo sola, mi madre... ¿En el actual? En el actual, sí, por poco tiempo en el actual, pero sí que ya lo muevo. Mi madre en ese momento no estaba trabajando, ella le encantaba dar clases, entonces pues dije, pues mamá, te vienes conmigo y te pones a dar clases particulares. Y ahí arrancamos las dos. Y poco a poco pues ya fuimos creciendo, yo ya hice el máster de psicología sanitaria, entonces ya empecé a ver también más parte emocional y en eso estamos. ¿Y cómo fue comenzar con tu madre? Porque al final siempre dice que familia y negocio es bueno, complicado. yo eso me lo he saltado todo, porque estoy con mi madre, una de mis mejores amigas mi mejor amiga de la carrera, y la verdad que a mí me encanta, o sea, no me cuesta nada. Sí que hubo un momento, pues lo típico que nos veíamos en una comida familiar y hablábamos más de trabajo que de otra cosa, pero eso también lo supimos cortar. Entonces yo estoy feliz. Eso me pasa a mí con mi hermano, que al final está en el proyecto de Vicente y en muchas cosas y me dice, María, mi mujer, me dice muchas veces, cuando estoy hablando con él, dice, no le has preguntado ni cómo está. Digo, sí que es verdad. Digo, no le he preguntado ni cómo está porque le estoy preguntando todo el día sobre las cosas de la empresa. Y es cierto, se pierde un poco esa parte, digamos, materna, ¿no? y de hija y es todo... Sí. Pero al final sabes que a la otra persona le importa el proyecto como a ti. Sí. Y que va a lucharlo como tú. Entonces por ahí ganas también. Hombre, familia al final, si no lucha por ti, pues mal vamos en ese aspecto. Bueno, Logro, ya lo hemos dicho, empezaron con esas clases particulares, después con la parte sanitaria. Vamos a hablar un poquito de Logro porque la verdad, y no lo digo por decir, cualquier persona que pueda visitar el centro es la esencia de Macarena. Yo tengo la suerte de que hace un año voy mucho y lo que se respira allí es Macarena estado puro, o sea, una mente inquieta, niños que de una sala a otra trabajando cada uno de una forma súper diversa, de todo tipo de edades, pero también está la parte bonita y la parte más desagradable. Entonces, todo no es fácil, como es lógico. ¿Cuál ha sido de tus mayores retos como profesional en Logros? A ver, yo lo primero que me enfrenté, que fue el reto más grande, fue el tema de la edad, porque aparte de ser joven aparento menos edad, entonces
tener que decirle a padres, o incluso cuando ya nos abrimos, porque ahora mismo vemos desde niños de infantil hasta universitarios e incluso adultos que ya no son universitarios, ¿no? Entonces tener que abrirte de una forma tan personal a una persona tan joven, pues no siempre te da confianza al 100%. Entonces hay muchas familias que, bueno, como ¿dónde es normal, dejo a mis niños y mis niñas, ¿no? Claro, han cuestionado, vamos, yo digo, algunas le falta pedirme el currículum, que yo decía, bueno, pues si no, no pasa nada, ¿no? Ese yo creo que para mí ha sido el mayor reto. Y aparte de ser emprendedora y mujer, ¿no? ¿Cómo va ese reto? ¿Cómo la conciliación, todo lo relativo a...? Porque es verdad que las personas, o sea, que tenemos empresas, autónomos, nos perdemos muchas cosas, no, hay mucha serie de impedimentos, también hay cosas muy bonitas, pues si no, no estaríamos, pero es cierto que se sacrifica por el camino. ¿Qué es lo que consideras más difícil? A ver, yo gracias a Dios creo que en su momento sacrifiqué mucho y ahora estoy bastante, no voy a decir estable porque nunca se está estable siendo autónomo, pero sí que, bueno, pues yo trabajo de lunes a viernes muchísimo, pero el fin de semana yo no trabajo. No abro el ordenador, apago el móvil y consigo desconectar. Eso es estabilidad, ¿eh? Eso es un gran reto y tú lo sabes. Sí. Pero es cierto que al final, bueno, pues todo el tema, ¿no?, de no saber cómo va a ir el año, ya a nivel económico incluso, pues yo empecé sola, ahora yo tengo 5 empleados, entonces todo eso es, yo lo que peor llevo es la incertidumbre. Yo la última semana de agosto, yo siempre digo, lloro y digo, logro va a quebrar este curso. Mi familia lo sabe. Pero ¿y por qué la incertidumbre? ¿En qué aspecto? Porque es sorprendente, y es verdad que al final muchas veces cuando dicen, no, los psicólogos y las psicólogas son superhéroes, no, son personas humanas, y esa incertidumbre te cuesta. En el emprendimiento está a la orden del día, vivimos con incertidumbre cada día, pero sobre todo en el tema hablo de la conciliación y las barreras que te puedes encontrar, sobre todo por el hecho de ser mujer, sobre todo a nivel de formar familia, ¿no? Entiendo que en ese aspecto sí que es verdad que se sacrifica los plazos, ¿no? Entiendo, ¿no? Mira, pues ahí yo es verdad que antes me casé en julio, todo el mundo, en julio, Sevilla, sí me casé en julio. Una boda preciosa además. No me podía casar en otro momento de mi vida porque soy autónoma. Entonces, pues eso, por ejemplo, ¿no? Yo siempre digo, yo me casé porque yo me quería casar y Fede decidió pedirme matrimonio. Si no, yo nunca habría encontrado el momento. Entonces, creo que es súper importante saber de quién te rodea. Yo me he juntado con una persona que es todo lo contrario a mí. Él dice, lo hacemos y ya vemos, ¿no? Yo te pido matrimonio y ya vemos cuándo, cómo y dónde nos casamos. Y si nos tenemos que casar en agosto porque estemos de vacaciones, pues lo hacemos así. Entonces nos casamos a final de julio, por ejemplo, por eso. El tema después de formar familia, pues estamos un poco al mismo punto. Tenemos una gran frase en casa que es, ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos a ese río. Entonces cada vez que salen temas así... La frase es súper visual, ¿no? Yo vivo con eso, entonces ya está, al final él siempre me dice todo sale bien. Pues alguno de los dos tendrá que renunciar un poquito más, todo se habla, se llega y después no todo es, por lo menos hasta ahora que yo me he ido enfrentando, no todo es tan dramático, ¿no? Pues se acaba solucionando, no sé cómo, pero salen las cositas para yo con María y sobre todo con mis amigos que me conocen, y mi frase es vamos a vivirlo, porque cuando me dicen, oye, tenemos que organizar, tenemos que hacer, digo, vive el momento, valga la redundancia, un momento y vamos a pararnos, pero dicen la pareja y el emprendimiento. Es fundamental, yo siempre lo he dicho, además en reiterados episodios, que tengo la gran suerte de que mi compañera de viaje, al igual que tu compañero de viaje, nos apoyan y están siempre ahí. Entonces, ¿qué aporta la pareja a una persona que emprende y una mente tan inquieta? A ver, como los dos en este caso somos emprendedores, bueno, de hecho su emprendimiento vino porque yo lo veía clarísimo, él se dedica al tema deportivo y yo solo pensaba si es que esto tiene un futuro. Y entonces yo le cogí venía él de un viaje con los amigos en Honduras, el pobre mío, y era verano, yo en verano pues ando por la playa y pienso con mi padre, que somos ahí, estamos todo el día creando cosas, y hablaba con mi padre y yo, papá, ¿por qué esto tal? Entonces volvió y le dije, venga, cuéntame el viaje, que yo ahora te voy a contar una cosa. Entonces se lo conté y le dije, o yo lo monto y te contrato, o como te quiero, dejo que tú lo montes, si fuese otra persona no te dejaría, porque aquí hay negocio. Y así empezamos, entonces al final, para mí su proyecto es mi proyecto y para él mi proyecto es suyo. Los dos entendemos del tema, los dos nos preguntamos mucho
Y entonces yo creo que ahí está la clave, porque vamos a la par. Él entiende que mis tiempos son mis tiempos y pues él se levanta a las 6:15 de la mañana porque empieza a trabajar a las 7 menos 10. Sí, él tiene un centro de entrenamiento, sí. Y además jugaba el baloncesto, sí. si no recuerdo mal. Vamos, es una persona excepcional y además todoterreno también. Más tranquilo, por lo que visualmente yo he observado, más tranquilo, te da esa serenidad como a mí me da María. Entonces la pareja es fundamental en tu caso para esa estabilidad, ¿no? Esas épocas de incertidumbre, tu apoyo fundamental. Y bueno, al final si él está en el emprendimiento, esa incertidumbre la tenéis doble, o sea que es más complicado. Pero tiene otra forma de ser, entonces yo creo que eso ayuda mucho, ¿no? Es como, bueno, lo que te digo, ya veremos, de qué te sirve pensar que es que en un año vas a quebrar, que probablemente no pase, ¿no? Como, bueno, pues ya veremos, tenemos soluciones. También mi padre me ayuda muchísimo. Siempre, ¿verdad? Siempre lo tienes... Mi relación con mi padre es... nosotros los domingos hacemos paseos terapéuticos, porque desde que yo tengo 14 años, 15 años, porque yo no podía dormir por la noche, como no paro, y entonces nos íbamos de paseo a hablar de pues, los agobios, la vida, lo que íbamos a hacer la semana, y entonces él también me ayuda muchísimo en ese sentido. Él decía, oye, has hecho todo bien, entonces tienes plan B, plan C y plan D. Respira y disfruta. Párate, que lee no hace falta todavía, ¿no? Todavía, ya lo haré. Y hemos hablado de la pareja, estás hablando de la familia. ¿Qué papel desempeña en la familia en el desarrollo de cualquier joven? Porque al final siempre decimos, no, es que la familia es muy importante, pero en tu caso como profesional que te llegan chicos y chicas de todo tipo de edades, ¿qué tipo de familia te has encontrado? ¿Cuáles te han llamado más la atención? ¿Y qué es lo que más te cuesta transmitirle? A día de hoy, lo que más cuesta transmitir es la importancia de que estén presentes. No presentes en el sentido de que, porque entiendo yo la primera, ¿no? Que la logística, yo siempre digo, en la vida hay teoría, pero luego hay circunstancias y nos tenemos que amoldar a esas circunstancias. Pero hay familias que trabajan 24 horas al día y están más presentes que familias que están toda la tarde en casa, por ejemplo. O sea, ¿Y cómo se está presente? Es complicado. Porque yo, vamos, lo sabes. Te toca. Quería ser padre muy poco tiempo y María me decía, trabajas mucho, estás todo el día fuera de Sevilla, yo no, ¿vas a ser un padre ausente? Y yo digo, en la vida, porque no me lo voy a perdonar. No me lo voy a perdonar, pero me viene bien y me lo voy a aplicar. Cómo se está presente aún trabajando mucho. Pues siendo partícipe de la vida de tu hijo, en este caso, y haciéndole el partícipe de la tuya. Muchas veces yo siempre digo que parece que a los niños les hacemos cuestionarios, ¿no? Recoge al niño en el cole y ¿qué tal el cole? ¿Cómo te has portado? ¿Te has salido bien el examen? ¿Ya que has jugado? Y yo les digo, vosotros ¿qué le contáis? Porque el niño tiene que ver que papá también se frustra, que a mamá también le salen cosas mal, que papá pues también... me encanta cuando las familias me cuentan que les explican a sus hijos lo que van a hacer esa semana. Siempre les digo, en la cena, y si no te ha pasado, te inventas una historia de qué te ha pasado. Yo soy malísimo para eso. Pero... no, lo estás diciendo y me lo estoy aplicando. Yo nunca cuento las emociones en el desempeño de todo el emprendimiento y todo lo que hago, pero a nadie, ni a mi familia ni nada. O sea, que me estás ahora mismo generando un flashback de situación que tenga que aplicar. Y eso es fundamental, la comunicación, para que el niño, imagino, ¿no? O la niña, al final conecte, ¿no? Con su padre y su madre, de decir, mira, sufre lo mismo que yo, tiene los mismos sentimientos, le pasan cosas similares. Claro, al final nosotros aprendemos por patrones, ¿no? Entonces yo veo el patrón de resolución de problemas, por ejemplo, que tiene mi padre o mi madre, y lo más normal es que yo lo aplique. Entonces siempre pues hacer ese ejercicio de reflexión de, yo quiero que esto lo aplique mi hijo, sí, pues entonces voy para adelante. No, pues entonces tengo que cambiar. Pero sobre todo hablarlo y contárselo, no sirve de nada ocultarle, hombre, evidentemente con un filtro, ¿no? Pero ocultarle que la pareja discute, ocultarle que hay un problema en el trabajo, porque de todo eso el niño, si se le explica bien y se le explica cómo se ha resuelto, va a sacar mucho aprendizaje. Después les exigimos a ellos, y tú lo sabes, habilidades sociales, que hablen de emociones, que se expresen, pero claro, si en casa no nos expresamos, si en casa cenamos viendo la tele. Yo tengo que decir que en todo el año que he estado en Logro, es verdad que los niños y las niñas al final son un reflejo de casa. Y visualiza que una madre o un padre, cuando le habla muy brusco, ese niño llega a la clase de una forma que no es la idónea y es complicado, pero si tenemos complicaciones vamos a sumar una más. ¿Cómo es la psicología sanitaria y los niños y las redes sociales? Porque ahora tenéis un reto enorme, que es el tema de la desconexión digital, redes sociales, nuevas tecnologías. ¿Cómo lo enfocáis desde Logro? ¿Cómo lo hacéis? Pues lo más importante para mí, eso cada vez lo veo más, es que los padres entiendan
que tienen que estar todos los días actualizándose, porque los padres bloquean el móvil del niño para que el niño no tenga acceso a algo, el niño va a tener acceso. Entonces, si tú no quieres que tu hijo entre en TikTok, Instagram, lo que sea, quítale el móvil, quítale el ordenador o quítale el iPad. Si no puedes porque no estás en casa, porque no lo puedes controlar, no intentes retirarlo. Ponle metas, por ejemplo, quiero que mi hijo estudie o que quede con los amigos, más fácil, ¿no? Que se relacione porque está todo el día encerrado, podamos hacer planes con familias, pero no hagas la prohibición y tú te vayas, porque entonces él se va a pasar toda la tarde buscando cómo acceder. Y va a conseguir acceder, porque hoy en día hay 1000 formas. Son hackers expertos todos. Es aquello, tú lo ves, vamos, tú lo sabes bien. Sí. Entonces, ahora mismo el mayor reto que tenemos es el desconocimiento por parte de los padres y el pensar que sí que lo saben. No, pues tenemos que saber, los padres tienen que tener TikTok y entender qué ve su hijo y por qué es tan peligroso, tienen que saber las aplicaciones de juegos, por qué funcionan y cómo funcionan, que los niños chatean con gente que no conocen. Eso, digamos lo que los padres además se echan las manos a la cabeza. No conozco también. ¿Qué opinión tienes profesional? Porque el otro día estaba hablando con amigos, ¿no? que tienen niños y niñas ya. Y lo de la aplicación, que puedes saber en qué momento y dónde está tu hijo o tu hija, puedes saber, incluso le puedes hasta hablar, o sea, como si fuera un walkie, vaya. A nivel profesional, cuando vienen familias con ese tipo de aplicación, con uso, ¿qué es lo que le dices? Pues mira, precisamente esto, yo no le puedo estar pidiendo al niño que no utilice el móvil cuando yo estoy utilizándolo para geolocalizarte, ¿no? O no le puedo pedir a mi hijo que tenga recursos para resolver un problema del día a día, si en el momento en el que a mí se me pierde un poco, yo le hablo por el reloj, ¿no? Inteligente, o por el móvil. Entonces, es muy difícil, pero tengo que conseguir que mi hijo tenga una batería de herramientas para que si se pierde, pues sepa pedir ayuda. Pues si vivo en un barrio, que pueda ir a la de la panadería y le diga, tengo que llamar a mi madre. ¿Y cómo es ese límite, Macarena, entre el control, o exceso de control, libertad y seguridad? Porque son 3 elementos. Hombre, es que no va a estar seguro o segura porque tenemos que saber dónde está, por cómo está la sociedad, por cualquier tipo de cuestión. ¿Cómo se gestiona a una familia ese límite, ¿no? Pues primero asumiendo que no puedes controlar todo, que por mucho que tú sientas que, porque el móvil ponga que el niño está en la plaza tal, el niño podía hacer virguerías para no estar en esa plaza. Correcto. Entonces, entender que ese no es el problema, que el problema no es que yo necesite tener controlado a mi hijo, que el problema viene de un tema de confianza, autonomía y del vínculo que yo creo con él. Entonces, si yo tengo un buen vínculo con él, yo sé que si va con Pepito, y a mí no me gusta la influencia de Pepito, pues yo se lo comento, pero no se lo prohíbo. Entonces yo ya sé que la va a estar privacidad de niños hay que respetarla, ¿no? Hay que respetarla, por supuesto con límites. Por supuesto yo... Y por la edad, claro. Evidentemente, esto es como muy general, ¿no? Pero sí que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y para todas las personas que nos están escuchando, les voy a hacer una imagen de logros, ¿no? Uy, se la voy a poner en su retina. Logros, de las cosas que más me sorprendió a mí cuando llegué, aparte de que es muy bonito y cómo está decorado y esas flores nada más llegar y demás, y el olor, es todos los juegos de mesa, la gran estantería que tienes de juegos de mesa, además juegos de mesa súper antiguos, muchos de ellos súper actuales. ¿Por qué consideras que la utilización de algo tan, entiéndeme, básico como los juegos de mesa es fundamental en tu profesión? Pues mira, si estamos hablando de un problema a nivel aprendizaje, ¿no? De atención, de memoria, de técnica de estudio, por ejemplo, a mí la planificación me encanta. Todos los juegos de mesa implican una estrategia, un llegar a un punto. Entonces ahí estamos trabajando funciones ejecutivas, que es toda la parte de la corteza prefrontal que estimula el yo crear pasos. Eso después, trasladado al estudio, me va a permitir resolver un problema de matemáticas, y trasladado a la vida me va a permitir que si me pierdo, puedo preguntar cómo llegar. Después, la parte más emocional, a través del juego, yo llego mejor. No es lo mismo que incluso en el adulto, ¿no? No es lo mismo que yo llegue y nos tomemos una cerveza y te diga, José, ¿cómo estás? ¿Pero qué te duele? Que estemos jugando, trabajando algo, o incluso de forma transversal, ¿no? Como se dice. Yo vaya sacando temas, ¿no? Entonces, súper importante. Sí, me sorprendió y la verdad que me parece súper chulo porque he visto a niños y a niñas trabajar con esa metodología, entre muchas otras que tenéis, ¿no? Y es que están verdaderamente conectados en ese objetivo y lo están trabajando sin darse cuenta, que es lo más importante. ¿Cuál ha sido, Macarena, a nivel profesional, el caso que te haya sentido más orgullosa?
O sea, yo sé que son muchos y es difícil tengo un problema elegir, con pero eso. el primero, como digo, no hace falta poner nombres, pero sí, Sí. De los casos que te hayan removido por dentro, porque es algo que siempre dicen, no te puedes llevar el trabajo a casa, pero no lo llevamos, Todos. es una realidad. O sea, al Todos. final somos personas, tienes empatía, te solidarizas con los niños, las niñas y la familia. ¿Cuál es el caso que has dicho, Macarena? Aquí te mereces Muy difícil, ¿eh? que te aplaudan nada más salir de la puerta del logro. Pues es que, a ver, en logros hay una cosa muy buena, pero que también es un problema, y es que yo siempre digo que adoptaría a todos y a todas. O sea, siempre si le puedo dar más, les doy más. Sí que, bueno, hay un caso que además tú conoces, que el tema es que cuando las familias vienen a logros, vienen ya normalmente a haber pasado por muchos sitios, por desgracia, Sí. y vienen muy mal. No estamos hablando de que, pues eso, vayas a una peluquería, vayas a una papelería, sino que vengo porque tengo un problema muy grande. Entonces, el desnigar ese problema, el acompañar ese problema más allá de la teoría, de la neurociencia, que por supuesto tiene una base científica, si no esto no tendría sentido, pero el que tanto la familia como el niño se sienta acompañado y sientan que esto va a salir y que además podemos normalizar incluso el tema, o sea, que no pasa nada, que no se acaba el mundo, y quitarle, entre comillas, poder a ese problema, ¿no? Y que yo voy a seguir mi vida, que no es cuestión de que solo sea resolverlo. Eso es fundamental. Hubo un caso en concreto que además yo, este niño, bueno, niño ya, porque es mayor, lo quiero muchísimo, que los padres vinieron muy, muy preocupados porque él tenía unas crisis de, pues se subía encima de una silla, le daba una crisis aleteando, unos rasgos ahí importantes del espectro, ¿no? Y empezó a venir sin saber muy bien la familia y sin querer aceptar muy bien qué les pasaba. Un niño que no tenía amigos, que no era capaz además de irse a un campamento. O sea, el irse a un campamento 3 días era un drama. Y ese curso estuvimos trabajando, tanto la familia como con él. De hecho, ese fin de año los padres no se atrevieron a pasarlo con la familia. O sea, el niño estaba muy mal en habilidades sociales, en relación con los demás, y ese verano se fue de campamento 10 días, que yo, bueno, te puedes imaginar, yo recibía estas fotos de la madre, del niño montado en el autobús y yo lloraba, vamos. Y luego, bueno, este niño entró en tu grupo de oratoria y debate y hasta subió de nivel. Entonces, ese caso, por ejemplo, es espectacular. Pues sí que es espectacular, porque yo lo he conocido en una etapa más final, porque ya sé a quién te refieres, y la verdad que es un chico excepcional y además con unas habilidades que son innatas, o sea, que las tiene. O sea, y Macarena, la pregunta también en este caso es obligatoria: ¿cómo lo haces? O sea, ¿qué es lo que cuando te llega un niño y una familia con esos problemas? Sí. ¿Qué es lo que le transmites? Porque dice, bueno, que no sea un problema, que sea tal. Eso al final va con tu perfil profesional. Sí. Pero, ¿cómo lo haces con él cuando te quedas a sola, cuando cierras esa puerta? Con miedo. No, al final yo siempre digo que me he formado muchísimo, yo leo mucho, estudio mucho, pero sobre todo hay un punto en logro, que es que hay una pasión y un amor por el niño, que es que da igual. O sea, yo siempre digo, puedes ser mejor o peor psicóloga, pero tú sabes que yo voy a estar. Ayer, por ejemplo, se fue una niña que tenía su sesión y cuando se fue me puso un WhatsApp y me dijo, esta niña está en tercero de la ESO, Macarena, muchísimas gracias por hoy. A esta niña le tocaba, o sea, le tocaba venir conmigo, pero es que ha sido brutal, me ha ayudado un montón. Entonces, al final, yo creo que el mirarlos y que se sientan escuchados y que sientan que... Ayer, por ejemplo, me llamaba una madre para pedir información y le decía que porque yo te diga que tu hijo va a venir 2 sesiones a la semana, probablemente haga de aquí 5 días si le hace falta, que yo no tengo ningún problema. Yo lo que quiero es que ellos tengan logros como un refugio. Sí. Tengo una niña sin ir más lejos, que la pobre mía le cuesta mucho concentrarse en casa. Esta niña es muy graciosa porque tenía clases particulares todas las tardes. Y yo le dije a los padres que aquí el problema era que la niña tenía que ganar autonomía y tal. Entonces ella viene del cole, pasa por logros, se organiza la tarde de estudio, se va a casa, me manda una foto estudiando y se pone a estudiar. Entonces, al final es ese acompañamiento, esa flexibilidad, y no el decir, oye, yo utilizo este método, esta estrategia. Y además yo he visto niños que están estudiando allí, Todo. niñas, o sea que es verdad que si lo que has querido transmitir es familia y refugio, está más que transmitido, porque se ve todo muy natural. Es como abres la puerta y estás en una casa. O sea, estás en una casa que ahora viene un hermano, una hermana, están por aquí donde me pongo, vamos para allá, no os preocupéis, todo colaboración, todo al final con un tronco común, en este caso de ese árbol, que eres tú, que eres la persona que organiza y estás continuamente allí trabajando, pero es cierto que es difícil. Y ahora te voy a preguntar por una cosa que es fundamental.
¿qué es lo que más te ha costado para dar el paso a dedicarte en cuerpo y alma a logros? Porque yo te conozco de tu etapa como orientadora en diversos centros escolares, te conozco al final compatibilizando logros con otros trabajos. Cuando dice Macarena, es mi momento y logro ya tiene que estar 100% conmigo, porque ese paso para las personas que lo hemos experimentado es muy complicado, porque al final te tiras a una piscina que hay agua, pero muchas veces la vemos vacía. Entonces... Yo ese paso no lo di yo. ¿No? Yo me vi obligada a darlo. A mí me encanta todo, entonces siempre necesitaría 5 vidas para hacer todo lo que quiero hacer. Yo estaba feliz, tú lo sabes, en el cole. Sí. De hecho, hubo una época que la he hecho mucho de menos. Sí. Y a mí me encanta porque al final estás con muchísimos niños, muchísimas familias. A mí el ambiente de los profes, ¿no? El trabajar con otros, al final los trabajos muy solitarios, porque por mucho que mis empleadas sean maravillosas, son mis empleadas. Sí. Entonces es difícil. El curso pasado, en septiembre, ya empecé muy cansada, por eso te hablaba del tema del equilibrio, que hay que llegar al otro extremo y no pasa nada. Sí, tenías mucho trabajo, mucha carga. Muy cansada. Y yo nunca, como soy tan autoexigente, yo nunca me había planteado qué logros iba a ser el plan A. Siempre decía, hombre, necesito otra cosa por si acaso. De hecho lo hablamos siempre lo hemos hablado entre los dos, plan A, plan B. Plan Z. Sí. Yo no me podía imaginar, pero no de, ay, mi sueño, mi tal. No, es que nunca lo pensé. Yo siempre pensé que yo iba a tener logros como, bueno, ahí, eso está ahí. Y de repente me vi pues que tenía un nombre, que la gente me buscaba más, que tenía las mañanas ocupadas, que eso, bueno, ¿quién me va a querer venir a ver por la mañana? Se va a saltar cole para venir a ver. Somos nuestro peor enemigo. Claro, un horror. Y entonces, claro, eso si lo juntas con que te encanta tu otro trabajo, pues claro, es una bomba. Es difícil. En octubre o así ya estaba agotada. Los fines de semana dormía y no me reponía. Y en noviembre se me empezaron a olvidar cosas. Y yo tengo una memoria maravillosa. Y me acuerdo perfectamente que estaba en el cole y una persona me habló de un niño, pero un niño que yo le veía todas las semanas y yo no era capaz de ubicar a ese niño. Y ahí dije yo, están pasando cosas. Aquí está pasando algo. Eso sumado a otras cosas como anecdóticas, como que me fui a Londres y me di cuenta que no tenía el pasaporte a las 2 de la mañana del día anterior. Me acuerdo que lo contaste. Entonces, ¿qué pasa? Que ya pues hablé con mi familia, justo ese año me casaba. Y bueno, y Fede te lo diría, ¿no? Claro, tu madre, tu padre. Fede nunca, eso es que es una cosa muy buena que tiene, nunca me ha dicho esto no puede ser, siempre nada. Tú decides que sí, vamos para adelante. Pero yo fui la que se lo dije, le dije, Fede, yo además le decía, o llego a la boda hecha un zombie o no llego, porque esto es insostenible. Entonces dije, bueno, pues gracias a Dios económicamente me lo podía permitir, que al final esa es la base. O sea, sí, podemos decir que lucha por tu sueño tal, no. Había una estabilidad económica, lo hablé con mis padres, porque yo todo lo hablo con mis padres. Mi madre es más de ir sobre seguro, no pierdas esto porque te da estabilidad. Mi padre dijo, a ver, Carmen, tiene estabilidad. Y mi hermano tuvo ahí un gran mensaje que dijo, si lo que supuestamente le tiene que dar estabilidad le está provocando inestabilidad, algo está haciendo mal. Wow. Y a mí eso bueno. La verdad que no se dedica al sector pero de seguridad sanitaria, pero las frases en ese momento son de las que hacen reflexionar. Y desde ahí pues ya hasta hoy, y la verdad que no me arrepiento de la decisión, porque no podría estar atendiendo tan bien mi centro. O sea, que ahora mismo estamos de obra, me mudo, todo eso hay que gestionarlo. Sí. De hecho, es lo que íbamos a hablar ahora. Logros y el futuro. ¿Qué logros te imaginas? ¿Qué logros te imaginas de aquí a unos años? ¿Qué es lo que te gustaría implementar, incentivar, mejorar? Que tú sabes que yo de planes a futuro mal, pero sí, me gustaría seguir como estoy. Sí que mi objetivo de cara a enero, que abrimos el nuevo centro, es abrir a adultos jóvenes. Creo que la gente de nuestra edad necesita... Gracias por llamarme joven. Necesita tener acceso a buenos profesionales que se impliquen, que además pues pueda ser económico. Entonces sí me gustaría sacar ahí algún tipo de ayuda para estos jóvenes y que puedan contar con esa parte de terapia. Y seguir en la misma línea. Bueno, hemos habilitado una sala de estudio precisamente para que los niños se puedan quedar. Seguir. Algo surgirá, algo interesante vendrá seguro. Logro, no es que vaya a crecer, sino que vamos a ser todos testigos de ese crecimiento. Y hablan del acceso a la psicología, el que debería de ser más accesible, el eterno debate, ¿no? que existe, que
sí, tienes que ir a un psicólogo o una psicóloga, pero es que es muy caro. No es tal, bueno, depende de cómo lo veamos, un profesional como todo tipo de sector, pero ¿qué es lo que visualizas, aparte del acceso, cómo se debería incentivar que la gente tuviera ese acceso? Porque al final tú lo haces desde la esfera privada, como dices, Sí. esas ayudas, pero desde la esfera pública siempre se dice, no hay profesionales, la gente tiene problemas que no le sabe poner ni el nombre ni lo que le pasa, entonces, ¿cómo lo solucionaría, Macarena? Sé que es un problema muy complicado, pero ¿qué es lo primero que harías? Pues evidentemente lo primero es habilitar más plazas PIR, ¿no? Al final el acceso es imposible y tanto profesionales como usuarios están completamente frustrados porque no se puede, y la persona que se pone a opositar lo acaba dejando porque no puede acceder porque es que es inviable. Entonces eso sería lo primero, el primer paso. Luego también desde la parte más privada, pues concienciar, porque al final creo que más allá de la parte económica es el peso que le des, ¿no? O sea, si yo creo que esto es una prioridad, lo voy Yo a siempre lo buscar. digo, la salud mental es un entrenamiento súper necesario, al igual que hacemos un entrenamiento físico. En vuestro caso Totalmente, tenéis mira, además tiene. un servicio 360, porque tiene entrenamiento sí, físico y vamos. entrenamiento mental, o sea que mejor pareja de emprendedores es imposible. Pero es cierto Sí. que ese entrenamiento muchas veces la gente no ve la necesidad de dar nombre, porque seguimos con el estigma y eso tú nos lo tienes que decir. Si el estigma de ir al psicólogo o a la psicóloga es de débiles, ¿sí? Te iba a decir, de estar locos no, ahora es de débiles, ahora es de, bueno, pero es que yo puedo, si tampoco me hace falta. Sí, y bueno, gracias a Dios yo tengo una campaña importante, ¿no? Y cada vez voy consiguiendo que más personas cercanas a mí vayan al psicólogo, porque es tu momento, y creo que es muy importante entender que hay una base científica detrás de todo esto, que no es que yo vaya, siempre digo, vamos a salir de la charloterapia, esto no es venir, charlamos, yo te digo, yo opino esto, yo no opino, es tu vida, yo no opino, yo te digo, como te decía antes, ¿no? Cómo funciona tu cerebro y por qué lo estás gestionando así. Y cuando tú entiendes lo que está pasando, es más fácil que pongamos soluciones. Ahí el problema y la limitación o el límite que hay que poner es la dependencia, ¿no? Eso es otro de las cosas que la gente a nivel de sociedad comenta. Dice, es que ya te genera una dependencia a que las decisiones muchas veces, si no lo preguntas a tu psicólogo o tu psicóloga, es imposible. Entonces, ¿cómo? Eso es otro estigma que recae sobre la profesión. Bueno, también yo creo que los estigmas pueden venir de que habrá profesionales que hayan Todo, podido ¿no? crear esa dependencia, ¿no? Yo siempre digo que esto al final a mí no me conviene, entre comillas, que la persona se quede porque no hay espacio, ¿no? Porque es que al final todos tenemos un límite Sí. y a la otra persona le conviene. Entonces mi objetivo aquí es yo darte las herramientas, hacerte como si fuese un andamiaje para que vueles solo. Que en el momento en el que tienes una dificultad, vengas a mí, por supuesto, porque oye, siempre hay cosas que nos desbordan, pero que esto sea un punto de apoyo en momentos puntuales, ese va a ser siempre el objetivo. Nosotros siempre empezamos con sesiones semanales, después quincenales, luego una vez al mes y luego ya. Y hemos hablado del caso del chico del éxito, Sí. pero ¿cómo son las recaídas emocionales en un caso que en teoría ya está bien? O por así decirlo, Claro, ¿no? pues mira, por ejemplo, en este caso hay momentos en los que una vez al mes viene, ya llevamos sin vernos, yo creo que de media abandonada, desde julio o así. Entonces, simplemente, pues también el ser accesible, ¿no? Pues ellos tienen mi WhatsApp, por supuesto el de empresa, que los fines de semana Sí. hay que desconectar. Macarena, mira, me pasa tal, ¿crees que debería ir a verte? Que se puede resolver desde el, mira, Pepito, busca ayuda con esto. Pues no vengas. Que, oye, mira, te viene bien, nos sentamos, buscamos, tal. Sí, eso es como una cuestión a resolver, un verdadero problema, ¿no? La cuestión a resolver se puede, su propio nombre indica, se puede resolver, pero el problema quizás ya requiere de unas herramientas. A ver, hemos hablado de todo, del emprendimiento, de la salud mental, de la psicología sanitaria, de logro, de tu familia y que tú eras como, entiéndeme por la expresión, pero esa oveja negra que iba por otro lado y por otro camino, que no era el de la ingeniería. Pero si tuvieras que dar un mensaje a todas las personas que nos están escuchando, ¿cuál sería desde la perspectiva profesional tuya? Pero desde la psicología, Desde Macarena y la psicología, o sea, de ambas cosas. Que busquen, yo siempre digo que busquen qué se les da bien, que intenten dedicarse a eso, que se puede normalmente, siempre digo que no hay mejor vocación que la que tú pensabas que iba a ser tu profesión.
Y que si eso está bien y te gusta lo que haces y a que dedicas tu tiempo, probablemente el resto de cosas vaya mucho mejor. Pues no hay mejor forma de expresarlo, porque al final no es solo la aptitud con P, sino la actitud también Sí. con C, y el saber que muchas veces las decisiones tienen unas consecuencias, son buenas, son malas, pero hay que ser valientes, ¿no? en esa toma de decisiones. Pues gracias, Macarena, por este rato, e invitamos a todo el mundo que lo escuchen en Spotify y en todas las plataformas que van a estar, y ha sido un placer y sobre todo un alimento para el cuerpo, para la mente, y estar con amigas como Macarena y explicándonos el gran proyecto que tiene, que es el Centro Logro. Muchas gracias.